Bienvenidos. Vamos a tener una sesión muy breve para dar principio ya al tema en sí de el neuromarketing y sus bases fundamentales o sus principios. Aquí me estoy cambiando de anillos, ustedes disculparán. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. El neuromarketing, el cerebro, algo un poco insondable, ¿no? Los mismos neurólogos especializados dicen que es algo que se conoce muy poco, pero vamos a ver lo que nosotros en las neurociencias hemos podido ir aplicando a la mercadotecnia para hacerlo un poco más cercano, un poco más amigable a nosotros, ¿ok? Entonces, el cerebro, muy bien. Hay estudios científicos de alta exactitud que demuestran la eficiencia de la comunicación entre las partes del cerebro y esto nos ha dicho que hay acciones de ventas, acciones de marketing que dan muchos mejores resultados cuando le hablamos a una parte de nuestro cerebro que le vamos a llamar el decisor, el que toma las decisiones. A esta parte del cerebro le vamos a llamar el viejo cerebro o el cerebro reptiliano. Ahorita explicamos un poco más. Hasta ahora es muy probable que todos ustedes ya conozcan esta división que se hace de los lóbulos del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sabemos entonces que el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo es el encargado de nuestro pensamiento lineal, de nuestro pensamiento racional, de la parte del lenguaje, de la lógica, de las matemáticas. Y el lado derecho del cerebro es el pensamiento conceptual, es el arte, la música, la creatividad, la inspiración, ¿no? Entonces, tenemos una gráfica muy linda que de alguna manera nos trata de explicar esto. Por un lado tenemos este lado izquierdo donde está la lógica, el análisis, los datos duros, la matemática, la razón. Y del otro lado, más coloreado, tenemos el lado derecho que son la pasión, las emociones, la creatividad, la paz, la parte conceptual, ¿sí? Probablemente con eso ustedes todos estén ya mucho más familiarizados, ¿no? Sin embargo, también el cerebro puede categorizarse en tres partes distintivas que actúan como órganos separados con diferentes estructuras celulares y con diferentes funciones. Sin embargo, aunque estas tres partes del cerebro se comunican con las otras, cada una tiene una función específica, ¿ok? Tenemos el cerebro nuevo, the new brain. El cerebro nuevo es el que piensa, ¿sí? Esto es, procesa la información racional y comparte sus deducciones con los otros dos cerebros. Luego tenemos el cerebro medio, ¿sí? The middle brain. El cerebro medio es el que siente, ¿sí? Procesa los sentimientos, las emociones viscerales y también comparte sus hallazgos con los otros dos cerebros. Esta es la parte donde fíjense que cuando sentimos hasta nos agarramos un poco aquí, ¿no? O sea, es la parte visceral. Y tenemos el viejo cerebro, the old brain. El viejo cerebro es quien decide, perdón. Toma en cuenta la información que los otros dos cerebros le han pasado, pero el viejo cerebro es el verdadero detonador de la decisión. Ahí es donde está el centro de activación, el botón de go, ¿ok? El cerebro viejo, the old brain, es un órgano primitivo. Es nuestro fight or flight, ¿sí? Todos hemos visto probablemente estas caricaturas, ¿no? En donde nosotros vemos a un hombrecito de las cavernas, ¿no? Con su compadre, que se enfrentan a un mamut o a un tigre dientes de sable que los viene a atacar. Entonces hay dos reacciones. O fight, ¿sí? O flight, o me voy, ¿sí? O me quedo y lo enfrento o corro. De esto depende la sobrevivencia de la especie. Bueno, nuestro cerebro de sobrevivencia, también llamado el cerebro reptiliano, se llama así porque está ya presente en los reptiles, en los menos evolucionados,
y existe como un resultado directo del proceso básico de evolución, ¿sí? Lo que nos permite sobrevivir y es parte de nuestra evolución. Bueno, este cerebro, este viejo cerebro reptiliano, responde básicamente a 6 estímulos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 6 estímulos? Bueno, el cerebro reptiliano o el viejo cerebro es self-centered. ¿Qué quiere decir esto? Está centrado en sí mismo. Ahorita voy a explicar cada uno. Luego está el contraste, responde ante el contraste, responde ante las cosas tangibles o concretas. La cuarta es que responde a los principios y finales, es visual y es emocional. ¿Ok? Vamos a explicar cada uno. La parte del self-centered. El cerebro reptiliano es una entidad muy, no me gustaría usar el término egoísta, pero sí muy centrado en sí mismo y las consideraciones respecto a los demás no le llegan, o sea, no tienen mella en él, ¿sí? Piensen en el cerebro reptiliano como ese pequeño centro del yo, ¿sí? No tiene paciencia ni empatía por ninguna otra cosa que no sea de su inmediato interés, sobrevivencia o bienestar, ¿sí? Así es el cerebro. O sea, a mí lo que no tenga que ver con lo que me hace bien, lo que me hace sobrevivir, lo que tiene que ver con mi bienestar, no me interesa, ni siquiera lo volteo a ver. Eso es lo que dice el cerebro viejo, el cerebro reptiliano. La parte del contraste. Bueno, la parte del contraste es el antes y después, el con o sin, el despacio o rápido. Todos estos contrastes es lo que le permite al cerebro reptiliano poder decidir, ¿sí? Es la parte del cerebro, del motor del cerebro. Le permite al cerebro reptiliano tomar decisiones seguras y rápidas. Sin el contraste, el cerebro reptiliano o el viejo cerebro entra en un estado de confusión que finalmente resulta en posponer la decisión. Es decir, cuando nosotros no le presentamos estímulos que tengan que ver con algún contraste, como si usted no llama ahora, se va a quedar sin esta oportunidad, ¿sí? El cerebro no puede decidir, o sea, se toma su tiempo y dice, bueno, pues entonces no hay urgencia, muy bien, ¿no? Adelante. Bueno. El tercero es la tangibilidad, ¿sí? El cerebro tangible o el estímulo tangible. Muchísimos del trabajo que hace el cerebro reptiliano no está basado en los números solamente, ¿sí? El cerebro reptiliano está constantemente buscando lo que le es familiar, lo que le es amigable, lo que puede reconocer rápidamente y que le es tangible e inmutable. El cerebro reptiliano no puede procesar conceptos como una solución flexible, ¿sí? O una aproximación integral o un escalamiento no, o sea, eso le cuesta mucho trabajo al cerebro reptiliano, ¿sí? Él necesita cosas tangibles, ¿no? O sea, la solución, el llamado, cosas concretas, ¿sí? Tangibles. Bien, el número 4 tiene que ver con el principio y final. El cerebro reptiliano, el viejo cerebro, se olvida casi de todo lo que hay en medio. Es decir, tiene como un espacio de atención muy breve que se tiene que concentrar en el principio y en el final. Lo que hay en medio se le va a olvidar y se le va a olvidar rápidamente, ¿sí? Esta pequeña atención tiene grandes implicaciones cuando estamos construyendo nuestros mensajes. Por ejemplo, colocar los argumentos más importantes al principio es algo que siempre que estamos elaborando cualquier tipo de comunicación es muy importante, porque tenemos que jalar su atención rápidamente, si no se nos va. Acuérdense que es tangible y es self-centered, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso y pasar rápidamente al argumento final.
porque lo que hay en medio se le va a olvidar. Entonces, nuestros mensajes tienen que ser cortos y tienen que ser breves para que el cerebro reptiliano pueda realmente tomar decisiones, ¿sí? Acuérdense que se le olvida, lo del medio se le olvida. Número 5 es visual. El cerebro reptiliano o el viejo cerebro, la neurociencia ha demostrado que cuando tú ves algo que se parece, por ejemplo, a una serpiente, ¿sí? El cerebro reptiliano inmediatamente te manda una señal de atención, de cuidado, de peligro, ¿sí? Esto implica un procesamiento visual muy interesante, que nos lleva a una conexión muy rápida. O sea, el cerebro reptiliano no tiene la capacidad de distinguir rápidamente si eso no es. Para eso le toca a otro, al mediano, ¿verdad? Pero aquí la decisión es una serpiente, corre por tu vida, ¿ok? Y finalmente, la emoción, ¿sí? El cerebro reptiliano reacciona rápidamente ante los estímulos que detonan las emociones. Cuando hablamos de que el ser humano es un ser racional, de verdad nos estamos equivocando. Quien decide, este cerebro viejo, este cerebro reptiliano, está manejado por las emociones, ¿sí? Las cócteles emocionales son como el combustible ante el cual reacciona rápidamente nuestro cerebro, ¿sí? Ese cerebro que toma las decisiones. Bien, ¿cómo le vamos a hacer entonces para conocer y poder entrar a este maravilloso mundo del neuromarketing a través del cerebro reptiliano? Bueno, pues hay una metodología y esa metodología la vamos a ver en la siguiente sesión.